Puranoticia.cl presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, pues bienvenidos a Pura Noticia PM, las noticias de la tarde como a ti te gustan. Pasamos toda la tarde en la radio, de 3 a 6 de la tarde, con un programa lleno de música y también de información, así que les agradecemos haber estado ahí a través de la radio, también en el 102.5, que es nuestra señal por aire, la radio tradicional, la radio Lauto, la radio de la casa, si es que todavía quedan radios, ahora básicamente son parlantes. Y uno se conecta a través del celular. Bueno, en mi casa quedan al menos 3 radios, las de siempre, con dial, con todo. Agradecemos a todos los que nos acompañaron en el 102.5 FM en Viña del Mar, Valparaíso, en Concón, por supuesto también en San Antonio, El Quisco, El Tabo, Santo Domingo. Gracias por haber estado con nosotros a través del aire. También le agradecemos, como siempre, a quienes nos acompañan en el norte de nuestra región, en Papudo, Maitencillo, Zapallar, La Ligua, en la parte cordillerana de nuestra región, los Andes, San Felipe, Curimón, en la parte intermedia, Quillota, El Melón, Hijuelas, Olmué. Vamos a estar revisando informaciones de nuestras distintas comunas aquí en la región de Valparaíso. Los invito a revisar, eso sí, cómo está la situación del tráfico a esta hora acá en la zona costera, en Valparaíso, Viña del Mar, donde siempre tenemos algunos tacos, ¿cierto? Algunos embotellamientos, como se le... Mire la imagen que nos puso nuestro director, gracias Humberto, hermoso. Ha estado el día totalmente despejado después de que llovió, sí, porque es bien tincado el tiempo últimamente. Después de eso, un día despejado, maravilloso, realmente bonito. Bueno, les cuento, se mantiene habilitada Avenida España desde Amunátegui hasta Olga en dirección a Viña del Mar. El tránsito está lento en Avenida España desde Pellé hasta Amunátegui, está en dirección a Viña del Mar. También hay tránsito lento en Avenida Errázuriz, esto también en Valparaíso, desde San Martín hasta Bellavista, como en dirección a Nudo Barón. Hay trabajos en el colector Melgarejo, y por eso se mantienen habilitadas 2 pistas por sentido con bypass en dirección a Puerto. Esta es la información que nos entrega Transporte Informa en este momento. Bien, y les quería dar la temperatura también, pues a esta hora aquí en la región, o sea, en la costa tenemos 15 grados en Concón, Viña del Mar, y tuvimos una máxima de 19 grados. Día de verano tuvimos acá en la región. Bien, vamos a ver cuáles son las informaciones que revisaremos durante esta tarde aquí en Pura Noticia PM en nuestros titulares. Hostigamiento y tratos inadecuados ante errores destapan las graves denuncias que remecen a la delegada de Quillota, Pilar Cuevas. Decretan estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla ante graves afectaciones por el temporal. Diputado Cuello le exige a Viñabús modificar contratos de sus conductores y que transparente la puesta en marcha de los validadores. F. Valparaíso refuerza su seguridad, refuerza medidas para proteger el tren regional, más cámaras, personal de civil y operativos contra la evasión.
Decretan prisión preventiva para Michael Clark y otros 3 imputados por el caso Sartor. La Cámara admite 3 proyectos para sumar un feriado en septiembre. El feriado, eso sí, sería normal. El comercio no estaría obligado a cerrar y, por supuesto, hablamos del jueves 17 de septiembre. Bien, esas son algunas de las informaciones que estaremos compartiendo junto a ustedes acá en Pura Noticia PM. Les quiero contar ahora que, aunque con una controversia distinta, funcionarios de la Delegación Presidencial Provincial denuncian presuntos hostigamientos, y tratos inadecuados y apuntan al deterioro del ambiente laboral durante la gestión de Pilar Cuevas. A ver, si me pueden... ¿a qué vamos a ir, señorita periodista productora? ¿Cuál es la nota que vamos a traer? ¿La de la delegación presidencial? ¿Sí? Sí, vamos a ir con esto porque habló la presidenta de la Asociación de Funcionarios, Claudia Catalán, relató algunas de las situaciones que han vivido los trabajadores, situaciones de hostigamiento, como se les ha llamado, cambio de instrucciones, formas inadecuadas de abordar errores. De hecho, a las oficinas han llegado angustiados los trabajadores buscando algún tipo de apoyo, incluso llorando. Ahora sí estamos listos para entregarles esta información. La presidenta de la Asociación de Funcionarios, Claudia Catalán, relató que los trabajadores comenzaron a acudir a ella para denunciar situaciones de hostigamiento, cambios de las instrucciones y formas inadecuadas de abordar los errores. Según señaló, hubo funcionarios que llegaban llorando, afectados y sin ganas de acudir a trabajar. La dirigente explicó que las personas directamente afectadas no pertenecen a la asociación, pero el gremio decidió involucrarse debido al impacto que la situación estaba generando en el resto del equipo. Además, descartó que el conflicto responda a diferencias políticas y aseguró que la preocupación está centrada en las condiciones laborales. Siempre hemos tenido los mejores indicadores, eso puede ser constatado a nivel central, y eso es lo que más nos duele, en términos que tengamos que estar sometidos a un espacio laboral en que la cotidianidad se hace compleja por los tratos inadecuados. Catalán afirmó que incluso plantearon al jefe de la División de Gobierno Interior, Vicente Núñez, los riesgos que puede generar un ambiente de acoso laboral, advirtiendo sobre las graves consecuencias que este tipo de situaciones puede tener para los trabajadores. Las denuncias ya fueron formalizadas, una de ellas bajo la ley Carín, y los funcionarios entregaron una carta a Núñez solicitando una respuesta definitiva. La asociación deberá ahora definir los próximos pasos si se considera que las medidas adoptadas por el gobierno no son suficientes. El gremio aseguró que primero intentó abordar el conflicto directamente con la delegada Pilar Cuevas y luego recurrió a la División de Gobierno Interior. Desde la asociación insistieron en que buscan recuperar un ambiente laboral sano y continuar cumpliendo sus funciones al servicio de la comunidad. Vamos a ir con nuestra unidad móvil y con la controversia que está arremeciendo a la municipalidad de Olmué. Es una denuncia presentada ante la Fiscalía que apunta a un eventual fraude al fisco superior a los 131 millones de pesos y menciona posibles responsabilidades del alcalde Jorge Gil y otros funcionarios también. Nuestra unidad móvil conversó con el jefe comunal para conocer su versión. Estamos con Tomás Chaparro. Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Porque, claro, o sea, tal como tú lo dices, durante esta jornada salió a la luz una denuncia del diputado del PDG, Javier Olivares, que en contra del alcalde de Olmué, Jorge Gil, y en la acusación realizada la Fiscalía de Limache
se indica una presunta negociación incompatible, cohecho, fraude al fisco y 131 millones de pesos involucrados. Pasemos a escuchar las declaraciones del imputado Javier Olivares, que hace unas horas atrás se refirió a este tema en el Congreso Nacional. Pasemos a escuchar lo que dijo el diputado. Junto a la concejala Beatriz Apablaza de la comuna de Olmué hemos interpuesto una denuncia en la Fiscalía de Limache contra quienes resulten responsables en la defraudación de aproximadamente $130.000, 130 millones de pesos, específicamente en aquel municipio. Hemos conocido diferentes denuncias que hablan de una red de diferentes pagos, fraude al fisco y varios otros puntos que nos llaman profundamente la atención. Bueno, señalar, Claudia, que el alcalde de Olmué, Jorge Gil, ya tenía conocimiento de esta denuncia desde el pasado viernes, y respecto al apartamiento de las funciones del contratista en cuestión, vamos a escuchar lo que dijo el alcalde de Olmué. Nosotros tomamos todas las medidas, que es abrir un sumario, que es apartar de las funciones al funcionario que estaba siendo también denunciado por que él administraba un contrato en la municipalidad de Olmué, respecto también a un proveedor que tiene que ver con un contratista que hacía trabajos en la municipalidad de Olmué, y que respecto a que el mismo contratista también se pronuncia a irregularidades, y por lo demás lo parece muy extraño, porque si había irregularidades y el contratista lo sabía, él tenía que haberse acercado inmediatamente a mi persona como alcalde, a decir que había un funcionario que estaba haciendo mal uso de los recursos públicos del contrato, y eso no fue así. Bueno, en relación a si el alcalde podría haber intervenido para favorecer al contratista, Gil fue enfático en señalar que esto no fue así. Escuchemos lo que dijo. Bajo ningún punto de vista yo voy a interferir, yo nunca interfiero en lo que tiene que ver con evaluaciones de licitación, y está lo que a nosotros nos respecta, tenemos conocimiento que todo se ha pegado a lo que tiene que ver con los procedimientos administrativos. Ahora, es por lo mismo que yo he solicitado a la Contraloría que también sea parte de la investigación de cómo se llevaron adelante estos contratos de suministro, porque nosotros queremos, ante todo, la claridad y la transparencia hacia nuestros vecinos, y volver a insistir, nuestra administración rechaza y no avala ningún acto ilícito dentro de la administración pública. Por otra parte, Claudia, también se indica sobre presuntas reuniones que el alcalde habría sostenido con dicho contratista por reclamo de dineros, y el edil lo negó rotundamente. Escuchemos. No, bajo ningún punto de vista, yo siempre me abstengo de procesos que llevan adelante fondos públicos. Yo bajo ningún punto de vista me reúno con nadie que está en un proceso de adjudicación, un proceso de licitación, jamás, nunca lo he hecho. Bueno, finalmente el alcalde de Olmué se mostró muy tranquilo y confiado, y aseguró que además está a total disposición de la ley. Escuchemos. Por supuesto que nosotros estamos dispuestos a entregar todos los antecedentes, porque nosotros no avalamos ningún hecho ilícito dentro de la administración pública. Nosotros estamos por la probidad, por la buena utilización de los recursos públicos, y es por lo mismo que, vuelvo a decir, hemos solicitado a la Contraloría que se haga parte de la revisión de este contrato de suministro, porque nosotros, de haber involucrado con responsabilidad administrativa, que era la parte, la contraparte de hito del contrato, si fuese así, nosotros vamos a aplicar todo el rigor de la ley que nos mandata el cargo. Para concluir, Claudia, es de esperar que este caso, por supuesto, se siga desarrollando para pronto poder tener nuevos antecedentes respecto de la denuncia que hizo el diputado del PDG en contra del alcalde de Olmué por presunta negociación incompatible, cohecho, fraude al fisco y 130 millones de pesos involucrados, Claudia. Sí, y de hecho, Tomás, los antecedentes están en Fiscalía, y que incluyen esas transferencias, los depósitos por esos 131 millones de pesos, además de conversaciones de WhatsApp y documentos que deberían ser analizados por el Ministerio Público. La verdad es que es un caso que está comenzando, así que vamos a estar atentos aquí en Pura Noticia para seguir esta información. Gracias, Tomás. Que estés muy bien, Claudia. Un abrazo. Abrazo. Bien, vamos a seguir en informaciones acá en Pura Noticia PM, pero vamos a cambiar el tema. Nos vamos a la disputa por el recaudo electrónico en el transporte público del Gran Valparaíso. El diputado Luis Cuello se sumó al debate y emplazó directamente a Viña Bus a modificar los contratos de sus conductores.
El parlamentario comunista Luis Cuello reaccionó a las advertencias del sindicato Viña Bus, que mantiene su preocupación por la falta de un sueldo fijo y por el eventual impacto que podría tener la evasión una vez que deje de utilizarse efectivo en las micros. Cuello sostuvo que la empresa, como una de las principales operadoras del nuevo sistema, debería adelantar las negociaciones con sus trabajadores y establecer remuneraciones que no dependan principalmente de la cantidad de pasajeros transportados. Hay una de las empresas que se adjudicó la licitación es Viña Bus, que también es una de las empresas que es responsable de la crisis. Entonces, yo diría que si quiere dar el ejemplo, en el fondo se quiere legitimarse como nuevo operador del sistema que va a renovar un tercio de la flota, bueno, entonces debería cambiar los contratos, negociar con los conductores, de forma tal de establecer un sueldo fijo, tal vez con un componente variable, pero que sea satisfactorio y que en definitiva permita la implementación armónica de este pago electrónico. Entonces, el diputado también apuntó al Ministerio de Transportes y señaló que el Estado debe garantizar el cumplimiento de la ley y la continuidad del servicio, especialmente frente a eventuales conflictos que puedan afectar la puesta en marcha del recaudo electrónico. Más allá de la actual controversia, Cuello propuso que FEvalparaíso tenga un rol en el transporte terrestre mediante la creación de una filial que complete la operación privada, considerando que la actual licitación contempla solo un tercio de la flota regional. Finalmente, y después de 34 días de cierre por intensas nevazones en la cordillera, el Paso Los Libertadores retomó sus operaciones con un esquema muy especial para descongestionar los miles de camiones que permanecían detenidos entre Chile y Argentina. Durante esta primera etapa se permitirá el ingreso de cerca de 1.200 camiones desde territorio argentino con un flujo estimado de 100 vehículos por hora. Las autoridades explicaron que inicialmente habrá 3 días de circulación hacia Chile y luego 2 jornadas en sentido contrario. Escuchemos. Dando un paso importante en la regularización del flujo de transporte de cargas desde Argentina hacia nuestro país, y esperamos que en los próximos días, las próximas semanas, las condiciones de clima definitivamente sean más benignas, mejoren y nos permitan volver a la normalidad. Porque cuando este paso está cerrado, el flujo se deriva hacia el sur de nuestro país y son pasos que no tienen las mismas condiciones ni la misma habitabilidad como el que conocemos aquí en los Libertadores. Ahí escuchábamos al viceministro del Interior y CGCOV, Claudio Alvarado. El gobierno respondió además a las críticas por el prolongado cierre del complejo y el viceministro también aseguró que la interrupción respondió a condiciones meteorológicas excepcionales con acumulaciones de nieve superiores a los 10 metros y sostuvo que la seguridad fue prioritaria antes de autorizar la reapertura. Escuchamos ahora a Luis de Grange. Esperamos que las condiciones climáticas favorezcan, no obstante los equipos del Ministerio de Obras Públicas, los equipos de aduana, de la PDI están desplegados en el territorio del SAC para facilitar la circulación, para que los procesos sean ágiles, de tal forma de dar normalidad y que esperemos en el corto plazo se recupere el funcionamiento, no solo desde el punto de vista económico, logístico, del transporte de carga, sino también del punto de vista turístico. Ahí teníamos al viceministro de Transporte y Telecomunicaciones y Obras Públicas, también Luis de Grange. El funcionamiento será evaluado diariamente entre autoridades chilenas y argentinas, por lo que el sentido de tránsito podría modificarse dependiendo de la descongestión y de las condiciones meteorológicas. Por ahora, la prioridad será normalizar el transporte de carga. Una vez regularizado ese flujo, se evaluará habilitar ventanas horarias para vehículos particulares, turismo y el acceso hacia Portillo y otros sectores cordilleranos. Hablemos ahora de seguridad y puntualmente del tren Limache-Puerto, que vuelve a estar en el centro de la atención. EFE y el Ministerio de Seguridad coordinan nuevas medidas para proteger a los más de 100.000 pasajeros que utilizan diariamente el servicio, esto tras el ataque registrado durante el fin de semana.
Autoridades del Ministerio de Seguridad Pública y EFE Valparaíso sostuvieron una reunión para reforzar la protección de los más de 100.000 pasajeros que utilizan diariamente el tren Limache Puerto. Entre las medidas analizadas se encuentran ampliar el sistema de cámaras de televigilancia, compartir sus imágenes con las centrales de carabineros y aumentar la presencia de personal de civil para detectar eventuales delitos. También se proyectan nuevos operativos contra la evasión en toda la red. El Seremi de Seguridad, Hernán Silva, señaló que otras acciones permanecerán bajo reserva para garantizar su efectividad. Estamos viendo la factibilidad de interconexión de cámaras de vigilancia, desarrollo de operativos conjuntos con personal de seguridad propio de la empresa y el apoyo de carabineros y otras medidas que es bueno mantener en reserva para que tenga mayor efectividad. EFE Valparaíso confirmó además que presentó una querella por el delito registrado el sábado que provocó daños al tren y generó inseguridad entre los pasajeros. La empresa entregó registros de alta resolución para facilitar la identificación y detención del responsable. Sostuvimos una reunión muy provechosa con el Seremi de Seguridad de la región de Valparaíso para poder seguir reforzando la materia de seguridad pública y en la seguridad de nuestros servicios ferroviarios acá en EFE Valparaíso. Bien, en paralelo, EFE Valparaíso avanza en el refuerzo de sus comunicaciones ferroviarias. La empresa está finalizando una nueva estación repetidora en Limache para evitar pérdidas de contacto entre los trenes y el centro de control. La iniciativa forma parte del proyecto Comunicación Digital Tren Tierra y busca asegurar una conexión permanente entre máquinas y el centro de control, especialmente en el tramo comprendido entre Peña Blanca y Limache. La nueva estación cuenta con una torre autosoportada de 24 metros de altura. Según EFE Valparaíso, las características topográficas del sector hacían necesario reforzar la cobertura para evitar interrupciones en las comunicaciones. Pero entre Peña Blanca y Limache, por un problema de topográfico, ¿cierto?, para mejorar la cobertura se instala una antena nueva que permite comunicar tanto hacia Peña Blanca como hacia Limache los datos y el tren no pierde en ningún momento la comunicación con el centro de control. La infraestructura incorpora además paneles solares y un generador de emergencia, permitiendo mantener operativos los equipos de comunicación ante eventuales contingencias energéticas. El proyecto contempla también la modernización de los actuales sistemas de radio y la renovación de los 14 puntos de comunicaciones distribuidos en la red, avanzando desde un sistema análogo hacia uno digital. Cambiamos ahora de escenario y ponemos la atención en el norte del país, donde el sistema frontal mantiene una compleja emergencia. Senapred declaró alerta roja en 4 comunas de Antofagasta y ordenó evacuaciones en Tocopilla tras la activación de quebradas y aluviones. Senapred decretó alerta roja para las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla, debido a las intensas precipitaciones, fuertes vientos y el riesgo de remociones en masa asociados al evento meteorológico. La situación más compleja se encuentra en Tocopilla, donde se solicitó evacuar los sectores Pacífico Norte, Tres Marías, 5 de octubre, 18 de septiembre, Almirante Riveros y O'Higgins, producto de la activación de quebradas. La medida fue reforzada mediante mensajería SAE. Además, un aluvión arrastró varios vehículos a su paso por la población Pacífico Norte, mientras Serna Giomín mantiene una posibilidad muy alta de aluviones y derrumbes en el litoral de Tocopilla y Taltal y en la cordillera de la costa. La declaración de alerta roja, Senapred informó que se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para enfrentar la emergencia. La medida se mantendrá vigente hasta que las condiciones así lo ameriten. Y ante la magnitud de las afectaciones, el presidente José Antonio Kast decretó estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla. La medida permitirá reforzar el despliegue de recursos humanos y materiales para enfrentar esta emergencia. A través de sus redes sociales, el presidente José Antonio Kast informó que decretó estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla durante esta jornada, luego de los aluviones y la activación de quebradas registradas en distintos sectores de Tocopilla. El mandatario señaló que el decreto permitirá disponer de todos los recursos humanos y materiales necesarios para responder a esta emergencia. Además, informó que próximamente asumirá un jefe de la Defensa Nacional para coordinar el despliegue de las fuerzas en la zona.
El presidente agregó que el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, se encuentra desde la noche anterior en la región siguiendo la evolución del sistema frontal. En Tocopilla también se mantiene la evacuación de los sectores Pacífico Norte, Tres Marías, 5 de octubre, 18 de septiembre, Almirante Riveros y O'Higgins, debido a la activación de quebradas. La medida ha sido reforzada mediante mensajería SAE. La emergencia también obligó a adoptar medidas especiales en el sistema penitenciario. Un total de 540 internos están siendo trasladados desde Tocopilla hacia Antofagasta, mientras continúan las evacuaciones preventivas en distintos sectores. La emergencia provocada por las intensas precipitaciones continúa afectando a distintas regiones del norte del país. En Tocopilla, las autoridades iniciaron el traslado de 540 internos hacia Antofagasta ante el riesgo de activación de quebradas. El viceministro del Interior y Seguridad Pública y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, confirmó que el operativo penitenciario se realiza con participación de Gendarmería y las policías bajo estrictas medidas de seguridad. La situación también obligó a evacuar preventivamente a más de 2.000 personas en Tocopilla, medida que se concentró en los sectores Pacífico Norte, Tres Marías, Población Colón y Huella Tres Puntas. Senapred confirmó además la muerte de una persona en la región de Antofagasta luego de un accidente de tránsito provocado por la caída de rocas sobre la calzada de la Ruta 1. El balance preliminar también registra damnificados, más de 200 personas albergadas y viviendas con distintos niveles de afectación. Durante la jornada, el sistema de alerta de emergencia fue utilizado en 8 oportunidades. En paralelo, cerca de 18.000 clientes permanecieron sin suministro eléctrico en las regiones afectadas, mientras las autoridades mantienen el monitoreo ante la evolución de las precipitaciones y el riesgo de nuevas emergencias. Bien, nos vamos a ir a nuestra primera tanda comercial. No se vaya. Sí, antes de irnos quiero informarle que a esta hora se registra tránsito lento desde el sector Enlace Agua Santa al sector Enlace Rodelillo con dirección a Viña del Mar. Sabemos que a través del 102.5 nuestras noticias están llegando a la gente que está en la carretera, así que por eso conduzca con precaución en todo ese sector que hay tránsito lento. Ahora sí, nos vamos a la pausa, no se vaya, seguimos en un ratito a través de puranoticia.cl, donde tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y también lees toda la información, porque en puranoticia.cl están las noticias como a ti te gustan. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Ya estamos de regreso para seguir revisando junto a ustedes todas las informaciones de la región de Valparaíso, de todo nuestro país y también informaciones internacionales y del deporte. Los invito a revisar cuáles son nuestros titulares esta tarde. Hostigamiento y tratos inadecuados ante errores destapan las graves denuncias que remecen a delegada de Quillota, Pilar Cuevas. Tensión entre el diputado Olivares y el alcalde Gil escala a Fiscalía tras denuncia por presuntas irregularidades en contratos de Olmué. Decretan estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla ante graves afectaciones por el temporal. Reabren paso los Libertadores y ponen en marcha plan binacional para descongestionar el tránsito de camiones en la frontera. Diputado Cuello le exige a Viña Bus modificar contratos de sus conductores y que transparente la puesta en marcha de los validadores. F. Valparaíso presenta querella criminal por ataque en tren Limache Puerto y exige pronta detención del responsable. Decretan prisión preventiva para Michael Clark y otros 3 imputados por el caso Sartor. Colmed
califica de aberrante la norma que restringe prestaciones a condenados por crimen organizado y terrorismo. La Cámara de Diputados declara admisible 3 proyectos de ley que buscan establecer el jueves 17 de septiembre como feriado. Dejamos, los titulares para pasar a información judicial. Tras 2 semanas de audiencia, Michael Clark y otros 13 ejecutivos vinculados al caso Sartor quedaron en prisión preventiva. El cuarto juzgado de garantía de Santiago acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó prisión preventiva para 4 exdirectores ejecutivos vinculados al caso Sartor, entre ellos Michael Clark. La jueza Paulina Moya estimó que existían antecedentes de la participación del expresidente de Azul Azul en administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa, fraude por omisión de OPA y lavado de activos. La misma medida cautelar fue aplicada a Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín y Sergio Yáñez. El tribunal consideró que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y el éxito de la investigación. Rodrigo Bustamante y Juan Carlos Jorquera, en tanto, quedaron con arresto domiciliario parcial y arraigo nacional. El tribunal fijó un plazo de 120 días para completar las diligencias investigativas. La reforma constitucional de seguridad sigue sumando cuestionamientos. Esta vez fue el Colegio Médico el que rechazó la posibilidad de restringir prestaciones de salud a personas condenadas por crimen organizado o terrorismo. La presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, rechazó las restricciones en el acceso a beneficios sociales contempladas por personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado o terrorismo en el marco de la reforma constitucional de seguridad. La dirigente calificó la medida como absolutamente aberrante y sostuvo que las personas no deben ganarse el derecho a la salud ni pueden perderlo como consecuencia de una condena. A su juicio, una disposición de este tipo contradice el enfoque sanitario y de derechos humanos. Arriagada también advirtió sobre las consecuencias para la salud pública, señalando que limitar prestaciones podría favorecer la propagación de enfermedades, como por ejemplo mencionó la tuberculosis, las afecciones cutáneas y las infecciones de transmisión sexual presentes en recintos penitenciarios. Finalmente, pidió a los legisladores revisar la evidencia que sustenta la propuesta y proteger el acceso universal a la atención sanitaria. Además, aseguró que el Colegio Médico defenderá la salud como derecho que no puede ser eliminado bajo ninguna condición. Bien, volvemos a la región de Valparaíso y retomamos la reapertura de los Libertadores porque el regreso de los camiones desde Argentina también obligó a implementar un plan especial para agilizar el ingreso de alimentos y resguardar la cadena de frío. La Seremi de Salud de Valparaíso implementó un plan de contingencia en la Oficina de Internación de los Andes, con el objetivo de agilizar la tramitación de las cargas de alimentos acumuladas tras el prolongado cierre del paso fronterizo Los Libertadores, que este martes 18 de agosto reabrió al tránsito de camiones desde Argentina. La medida contempla ampliar la atención de lunes a viernes entre las 8:30 y las 20:30 horas, además de habilitar turnos durante fines de semana y festivos según la demanda. También se reforzó la dotación del puerto terrestre Los Andes con 2 supervisores, 3 administrativos y 6 fiscalizadores de andén. El plan priorizará la inspección física de los alimentos perecibles o refrigerados, como los productos cárnicos, para resguardar su estado antes de fiestas patrias, mientras que en las cargas no perecibles se privilegiará la revisión documental. Los suplementos alimenticios y productos para deportistas deberán ser tramitados en la región metropolitana debido a su mayor riesgo sanitario. Desde la autoridad sanitaria aseguraron que la flexibilización busca mantener la continuidad operativa y no implica eliminar los controles sanitarios. El plan tendrá una vigencia inicial de 10 días corridos, prorrogables según el flujo fronterizo, y será evaluado permanentemente en coordinación con aduanas, el SAC, la Administración del Puerto Terrestre y la Delegación Presidencial Provincial. Y en materia de seguridad, un amplio operativo contra el crimen organizado se desplegó en los principales terminales del puerto de Valparaíso. La fiscalización conjunta terminó con 5 detenidos y más de 50 controles de identidad.
Un total de 5 personas detenidas y más de 50 controles de identidad dejó un operativo conjunto desarrollado en distintos sectores del puerto de Valparaíso, con la participación de funcionarios de aduanas, la Policía de Investigaciones y la Policía Marítima. La fiscalización se concentró en los accesos y el interior del terminal portuario de Valparaíso, Terminal Pacífico Sur y Muelle Prat, contando además con el apoyo de binomios caninos. El despliegue tuvo como objetivo prevenir delitos asociados al crimen organizado, el contrabando, el tráfico de drogas y las infracciones a la ley de armas. El capitán de puerto de Valparaíso, capitán de fragata LT Jacob Silva, detalló que el resultado de esta fiscalización fueron más de 50 controles de identidad y 5 personas detenidas. El resultado de este operativo fueron más de 50 controles de identidad. Además, tenemos 5 personas detenidas, 2 por la ley 20.000, una persona por el artículo número 3 de la ley de armas y 2 personas con órdenes pendientes. El director regional de aduanas, Braulio Cubillos, aseguró que estos operativos se repetirán para aumentar la presencia fiscalizadora e impedir que organizaciones criminales utilicen las instalaciones portuarias. Esto es una acción que se va, como ya dijimos, a repetir en el tiempo y la idea es mantener el control y, por qué no decirlo, aumentar la cantidad de presencia de nuestras instituciones para evitar que organizaciones criminales puedan tomar posesión de estos espacios que están destinados, ¿cierto?, para el trabajo y el desarrollo del comercio internacional de Chile. Desde la Brigada de Delitos Portuarios de la PDI, en tanto, el comisario Nelson Pizarro destacó la coordinación estratégica entre la Policía Civil, la Armada y aduanas para fortalecer la seguridad en el puerto. Sí, bueno, esto es un trabajo en conjunto que viene a reflejar el relacionamiento estratégico de la PDI con la Armada de Chile y con el Servicio Nacional de Aduana, complementándonos y reforzando el control de los terminales portuarios. Pasamos ahora al Congreso, donde la posibilidad de sumar un día a las celebraciones de Fiestas Patrias dio su primer paso. La Cámara declaró admisible 3 proyectos que buscan establecer el jueves 17 de septiembre como feriado. La Cámara de Diputados declaró admisibles 3 proyectos de ley que buscan establecer el jueves 17 de septiembre como feriado, con el objetivo de extender las celebraciones de Fiestas Patrias durante 2026. Las iniciativas fueron presentadas por la diputada Sandra Parisi, parlamentarios del Partido Comunista e Independientes, y el diputado Javier Olivares. La propuesta de Parisi avanzó con 64 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones. La parlamentaria explicó que se trataría de un feriado ordinario y no irrenunciable, por lo que el comercio no estaría obligado a cerrar. Según indicó, la medida permitiría entregar una jornada adicional de descanso y encuentro familiar. Parisi sostuvo que el eventual feriado también podría beneficiar a las pymes, fondas, ferias, el turismo y la gastronomía. Sin embargo, las iniciativas solo superaron la revisión de admisibilidad y todavía deben continuar su tramitación legislativa. Bien, y del Congreso nos vamos al Cerro La Loma, en Valparaíso, porque cerca de 2.000 millones de pesos van a ser destinados para recuperar la histórica casona que alberga a la Escuela Municipal de Bellas Artes, ubicada en ese cerro, y también mejorar las condiciones de sus cerca de 160 estudiantes. El Consejo Municipal de Valparaíso aprobó la adjudicación del proyecto de mejoramiento de la Escuela Municipal de Bellas Artes, ubicada en el Cerro La Loma. La iniciativa considera una inversión superior a los 1.954 millones de pesos, financiada mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Las obras estarán a cargo de la empresa Recos S.p.A. y tendrán un plazo de ejecución de 370 días corridos, por lo que se proyecta que finalicen a fines de 2027. La intervención permitirá renovar las redes eléctricas y sanitarias, mejorar la accesibilidad y reforzar estructuralmente la casona patrimonial de aproximadamente 1.000 metros cuadrados. El proyecto también contempla la construcción de una ampliación subterránea de 116 metros cuadrados, donde se habilitarán nuevas salas de clases, baños y bodegas. Además, serán recuperados cerca de 980 metros cuadrados de jardines exteriores para mejorar las condiciones de seguridad y habitabilidad del recinto. La alcaldesa Camila Nieto destacó que la adjudicación permitirá recuperar un espacio fundamental para la historia cultural de Valparaíso. Mientras se desarrollen las obras,
Los talleres serán reubicados temporalmente para mantener las actividades formativas de la escuela, que actualmente recibe a cerca de 160 estudiantes en las especialidades de pintura, escultura y grabado. Hoy damos un paso concreto para que la Escuela de Bellas Artes vuelva a contar con la infraestructura que merece. La aprobación de esta adjudicación por parte del Consejo nos permite avanzar hacia una intervención muy esperada por la comunidad educativa, por la ciudad, haciendo un aporte importante para el Cerro La Loma. Estamos hablando de un espacio que es parte de la historia cultural de Valparaíso y genera mejores condiciones para la educación pública y para quienes aprenden, enseñan y desarrollan su trabajo artístico en este lugar. Estamos hablando de una inversión de más de 2.000 millones de pesos que esperamos prontamente se pueda materializar en nuestro querido Cerro La Loma. Y en Quilpué, agrupaciones de derechos humanos acudieron a la Fiscalía tras la destrucción del memorial dedicado a detenidos desaparecidos de la antigua base aeronaval El Belloto. Buscan que se esclarezca lo ocurrido y se identifique a los responsables. Diversas agrupaciones de derechos humanos presentaron una denuncia ante la Fiscalía Local de Quilpué por la destrucción del memorial dedicado a los detenidos desaparecidos de la antigua base aeronaval El Belloto. El monolito, ubicado en la intersección de las calles Centenario y Baden-Powell, fue encontrado completamente destruido durante la madrugada del domingo 9 de agosto. Parte de sus restos incluía la placa con los nombres de las víctimas, fueron recogidos y resguardados por vecinos y organizaciones. El memorial fue levantado en 2015 y recordaba a las víctimas de violaciones a los derechos humanos vinculadas a la antigua instalación militar. Durante cerca de una década funcionó como un espacio de encuentro, conmemoración y memoria para la comunidad. Las organizaciones solicitaron investigar las circunstancias en que ocurrió la destrucción e identificar a sus responsables. Autoridades locales y regionales condenaron el hecho y llamaron a resguardar los espacios de memoria histórica de Quilpué. Y en materia nacional, el presidente José Antonio Kast reafirmó su compromiso con la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo durante una actividad de la Federación de Medios de Comunicación Social. El presidente José Antonio Kast participó en la ceremonia de traspaso de mando de la Federación, instancias que Pablo Vidal entregó la presidencia a José Tomás Santamaría, quien encabezará la organización durante el periodo 2026-2027. La actividad coincidió con la conmemoración de los 25 años de la Ley de Prensa, donde en ese contexto el presidente aseguró tener un compromiso irrestricto con la libertad de expresión y sostuvo que una democracia requiere de una prensa libre. El mandatario afirmó además que su gobierno no será un obstáculo para los medios de comunicación, sino que buscará garantizar su libre desarrollo. También reconoció como parte de la labor periodística el escrutinio al poder y aseguró que su administración estará disponible para enfrentar preguntas y críticas. Finalmente, José Antonio Kast planteó que un presidente debe estar disponible para la prensa y compatibilizar el ejercicio de gobernar con el deber de informar a la ciudadanía. Bien, ante la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla, ahora el problema también se llegó hasta Iquique. Los invito a revisar una nota que está en nuestra página web www.puranoticia.cl y que dice relación con la alerta roja que se ha declarado para la provincia de Iquique y la comuna de Guara por las precipitaciones y también activación de quebradas. La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, canceló la alerta amarilla y declaró alerta roja para la provincia de Iquique y la comuna de Guara por este evento meteorológico. El Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin, mediante la actualización de su minuta técnica por peligro de remoción en masa, indica que la posibilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes, que son los deslizamientos y caída de rocas, es alta en el litoral y precordillera, moderada en cordillera de la costa y pampa y baja en cordillera. Asimismo, se informa que se han realizado evacuaciones en los sectores de Caleta San Marcos, Caleta Río Seco, Complejo Aduanero El Loa,
Chanavaya y Sofri, barrio industrial y marinero desconocido en la comuna de Iquique, producto de la activación de diversas quebradas, siendo el proceso de evacuación reforzado mediante mensajería SAE. En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá, la Dirección Regional de Senapred canceló la alerta amarilla y declaró esta alerta roja para la provincia de Iquique y la comuna de Huara. Esto va a estar vigente desde este martes y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten. Senapred indicó que con la declaración de esta alerta roja se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación dada la extensión y severidad del evento. En este momento, Bomberos trabaja en rescates debido a desplazamientos y caída de autos, esto en Iquique. Bien, nos vamos con la reforma constitucional de seguridad que continúa concentrando el debate político. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, llamó a acelerar su tramitación pese a las diferencias que existen en torno a esta iniciativa. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, llamó a los parlamentarios a priorizar la tramitación de la reforma constitucional en materia de seguridad recientemente presentada en la Cámara Alta, con el objetivo de avanzar rápidamente frente al crecimiento del crimen organizado. La legisladora sostuvo que la iniciativa debe ser discutida con urgencia y celeridad, pero también de manera responsable y poniendo los intereses del país en primer lugar. A su juicio, el proyecto permitiría avanzar en una de las principales preocupaciones expresadas por la ciudadanía. Hago un llamado a todos los senadores y senadoras a tramitar con urgencia y celeridad y evidentemente de manera muy responsable, poniendo al país por delante esta reforma constitucional. Núñez reconoció que existen diferencias y matices respecto de la propuesta, incluso entre representantes del oficialismo. Sin embargo, aseguró que esas discrepancias no deberían transformarse en un impedimento para iniciar prontamente su tramitación y continuar posteriormente con el resto de la agenda legislativa de seguridad. Ya sabemos que hay algunas diferencias, hay algunos matices, incluso si es que lo planteamos así desde el oficialismo, pero me parece vital que sin ningún distingo todos los senadores nos pongamos rápidamente a tramitar esta reforma y luego, por supuesto, el resto de la agenda en materia legislativa. La presidenta de la Cámara Alta advirtió que mientras nos demoramos, el crimen se sigue organizando y sigue avanzando, por lo que reiteró su llamado a los senadores a abordar la reforma con sentido de urgencia, responsabilidad y disposición para alcanzar acuerdos. Mientras nos demoramos, el crimen organizado se sigue organizando y sigue avanzando. Hoy, sin duda, la mayor preocupación de todos los chilenos y chilenas es enfrentar el crimen organizado, recuperar la seguridad y evidentemente este proyecto ayuda y va en esa línea. Bien, pero mientras en el Senado, desde el Senado, piden avanzar con rapidez, el Partido de la Gente cerró la puerta para entregar sus votos. Franco Parisi confirmó que la colectividad no va a apoyar la reforma impulsada por el gobierno. El secretario general del Partido de la Gente, Franco Parisi, reafirmó que su colectividad no apoyará la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el gobierno, argumentando que la propuesta rompe el acuerdo implícito de no modificar la Carta Fundamental después de los 2 procesos constituyentes fallidos. El ex candidato presidencial sostuvo que ese compromiso debía mantenerse durante al menos 2 periodos presidenciales y advirtió que la iniciativa podría abrir la puerta a nuevas propuestas de cambio constitucional. También cuestionó las diferencias entre las posturas expresadas anteriormente por José Antonio Kast y las decisiones adoptadas ahora desde La Moneda. Parisi aseguró que el Ejecutivo pretende tramitar 30 iniciativas legales, de las cuales 19 ya se encontrarían en discusión y otras 11 corresponderían principalmente a modificaciones constitucionales rechazadas por el PDG. A su juicio, impulsar reformas específicas para resolver situaciones particulares no sería prudente para la estabilidad democrática. Pese a su rechazo, el dirigente ofreció al PDG como un puente entre la derecha y la izquierda y confirmó que una persona cercana al partido se incorporará a la Comisión de Expertos sobre Empleo Público. Además, acusó al gobierno de actuar con desprolijidad y sostuvo que las contradicciones entre sus ministros generan incertidumbre y una sensación de desgobierno.
Bueno, y los reparos también alcanzan al oficialismo. El senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, cuestionó la falta de trabajo prelegislativo del gobierno y advirtió que esta situación podría dificultar la aprobación de la reforma. El senador por la región de Valparaíso, Andrés Longton, sostuvo que el Ejecutivo priorizó el anuncio comunicacional de la reforma antes de realizar el trabajo prelegislativo necesario para asegurar el respaldo en el Congreso. Longton aseguró que antes de presentar públicamente una iniciativa de estas características, corresponde definir su contenido y conversar con las distintas bancadas. Según planteó, en esta oportunidad los parlamentarios fueron convocados sin conocer un texto definitivo. El senador advirtió además que esta falta de coordinación podría dificultar la aprobación de la reforma, considerando que el proyecto requiere 4/7 de los votos en el Senado. En ese sentido, Longton sostuvo que si el gobierno no logra asegurar primero los apoyos dentro de su propio sector, serán aún más complejos conseguir los votos restantes, por lo que llamó a realizar un trabajo prelegislativo más intenso. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos a Pura Noticia PM. No se vaya del 102.5 FM a través de la radio del aire, ni tampoco de nuestra página web www.puranoticia.cl, donde tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y también lees todas las informaciones en nuestra web. Tampoco de el canal 177 de zapping.com ni ninguno de los cable operadores que tienen la señal de Pura Noticia. No se vaya porque ya regresamos para seguir revisando información de nuestra región, de Chile y del mundo. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Bien, ya estamos de regreso para seguir revisando las informaciones junto a ustedes aquí en Pura Noticia PM. Los invito a revisar cuáles son nuestros titulares. Hostigamiento y tratos inadecuados ante errores destapan las graves denuncias que remecen a la delegada de Quillota, Pilar Cuevas. Tensión entre diputado Olivares y alcalde Gil escala a fiscalía tras denuncia por presuntas irregularidades en contratos de Olmué. Decretan estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla ante graves afectaciones por el temporal. Reabren el Paso Los Libertadores y ponen en marcha plan binacional para descongestionar el tránsito de camiones en la frontera. Diputado Cuello le exige a Viña Bus modificar contratos de sus conductores y que transparente puesta en marcha de validadores. F. Valparaíso presenta querella criminal por ataque en tren Limache Puerto y exige pronta detención del responsable. Decretan prisión preventiva para Michael Clark y otros 3 imputados por el caso Sartor. Colmed califica de aberrante la norma que restringe prestaciones a condenados por crimen organizado y terrorismo. La Cámara declara admisibles 3 proyectos de ley que buscan establecer el jueves 17 de septiembre como feriado. Bien, vamos a revisar otra iniciativa vinculada al combate contra el crimen organizado. La Cámara aprobó endurecer las sanciones por falsificación de marcas e incluir estas conductas entre los delitos asociados al lavado de activos. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una iniciativa cuya coautoría corresponde al diputado Cristian Araya, que busca endurecer las sanciones por la falsificación de marcas y la comercialización de productos adulterados, actividades utilizadas para financiar el crimen organizado y lavar activos. El proyecto advierte que estas conductas ya no corresponden a delitos aislados, sino que son desarrolladas por redes estructuradas con financiamiento propio, sistemas de distribución y conexiones internacionales.
Las ganancias obtenidas serían posteriormente incorporadas al mercado formal mediante mecanismos de blanqueo de capitales y ocultamiento patrimonial. La norma establece penas de entre 61 días y 3 años de presidio para quienes falsifiquen marcas registradas o fabriquen, introduzcan al país, mantengan para comercializar o vendan productos falsificados con fines de lucro. Quienes comercialicen directamente estos artículos al público también podrán recibir penas de reclusión menor. Durante el debate, los parlamentarios coincidieron en que la iniciativa permitirá cerrar una brecha legal aprovechada durante años por organizaciones criminales. Además, advirtieron que la falsificación industrial y el comercio informal se han convertido en fuentes de financiamiento cada vez más relevantes para estas redes. La economía chilena registró una contracción interanual de 0,2% durante el segundo trimestre, según las últimas encuestas nacionales. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, reconoció que el país enfrentó un semestre exigente, marcado principalmente por las dificultades de los sectores minero y pesquero. Pese al resultado, el secretario de Estado destacó el comportamiento del sector no minero, asegurando que mantiene su capacidad de crecimiento. El dinamismo del sector no minero confirma que nuestra economía tiene resiliencia y capacidad para crecer, afirmó. Frente al escenario económico, Mas anunció que el Ejecutivo buscará destrabar inversiones, acelerar proyectos y fortalecer las capacidades productivas, con el objetivo de generar nuevos puestos de trabajo y recuperar el empleo. Finalmente, el viceministro sostuvo que el desafío del gobierno será impulsar un crecimiento económico más vigoroso y conseguir que en sus efectos lleguen a las familias. Detrás de cada cifra hay personas, trabajadores que buscan una oportunidad y familias que quieren progresar, concluyó. Volvemos al debate por las carreras de galgos. El diputado Andrés Celis rechazó la posibilidad de regular esta actividad y sostuvo que el camino debe ser avanzar hacia su prohibición definitiva. El diputado Andrés Celis, coautor del proyecto que busca prohibir y sancionar las carreras de perros en Chile, sostuvo que establecer una regulación significaría mantener vigente una actividad que, a su juicio, está construida sobre el sufrimiento de los animales. El parlamentario afirmó que los galgos son sometidos a exigencias extremas mientras resultan rentables y que en muchos casos terminan abandonados cuando dejan de rendir. Andrés Celis apuntó además a las actividades que se desarrollarían alrededor de estas competencias, mencionando apuestas clandestinas, dinero sin control y redes de cría que funcionarían fuera de fiscalización. Finalmente insistió en que la discusión legislativa no debe enfocarse en establecer nuevas reglas para las carreras, sino en avanzar hacia su prohibición definitiva en el país. Las carreras de galgos representan un grave problema de seguridad pública y crueldad animal. Detrás de las pistas no hay deporte, sino un circuito financiero dominado por las apuestas ilegales y el dinero opaco bien oscuro. Esta actividad alimenta redes clandestinas que operan al margen de la ley, evadiendo la fiscalización y generando focos de criminalidad en nuestras comunidades. La gasolina de este negocio es la explotación extrema. Vamos a pasar ahora a información judicial. Camilo Huerta y otras 37 personas enfrentan la formalización por la denominada Operación Imperio Ámsterdam, investigación por presunto tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos. El cuarto juzgado de garantía de Santiago realizará este martes la audiencia de formalización de Camilo Huerta y otros 37 detenidos en el marco de la denominada Operación Imperio Ámsterdam. El procedimiento judicial comenzará a partir de las 11 horas. Según la investigación de la Fiscalía Regional de Aysén, la organización habría utilizado los servicios del Dispensatorio Nacional de Cannabis Medicinal para desarrollar actividades vinculadas al cultivo y comercio ilegal de drogas. Los imputados son investigados por tráfico de drogas, cultivo de cannabis, asociación ilícita y lavado de activos, entre otros delitos. Eso se ha dicho, había un dispensario, un negocio, ¿no?, que duró 6 meses durante un periodo del año 2025 y eso es lo que me imagino que la Fiscalía relaciona a eso a hacer ciertos lineamientos de participación. Camilo Huerta fue detenido por funcionarios del OS7 de Carabineros en el aeropuerto de Santiago, luego de regresar desde Miami para enfrentar a la justicia.
Mientras era trasladado por los efectivos policiales, el ex chico reality aseguró que esto es un montaje. Mente inocente soy de todas estas cosas. Es un montaje. La Fiscalía sostiene que las actividades de la organización habrían generado ganancias cercanas a los 8.000 millones de pesos. Huerta, imputado por asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos, será trasladado junto con los demás detenidos desde la 38ª Comisaría de Puente Alto hasta el Tribunal Capitalino. Y en medio de la formalización por la denominada Operación Imperio Ámsterdam, la defensa de Camilo Huerta aseguró que los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa no perjudican al ex chico reality y sostuvo que su representado es inocente. El abogado Rodrigo Núñez se refirió especialmente a las escuchas telefónicas incorporadas en la causa y al supuesto pago de 50 millones de pesos que habría recibido Huerta desde el Dispensario Nacional de Cannabis Medicinal. Sobre este punto señaló que existe un contexto que será explicado durante la audiencia. Núñez aseguró además que conoce los antecedentes reunidos por la Fiscalía y adelantó que la defensa responderá durante la formalización a las imputaciones formuladas contra Huerta. El ex chico reality enfrenta cargos por asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos, luego de regresar desde Miami y ser detenido este lunes en el aeropuerto de Santiago. Y en otra información, terminó la búsqueda de la ex concejala de Graneros, Tae Eloísa Galás. La PDI confirmó que fue encontrada en buenas condiciones de salud en el centro de Santiago después de permanecer desaparecida desde el 5 de agosto. Eloísa Galás fue encontrada durante la tarde de este lunes en la intersección de las calles Huérfanos y Bandera. De acuerdo con los antecedentes policiales, se encontraba en situación de calle. El subprefecto Juan Reyes, jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua, informó que la PDI tomó declaración a la exautoridad para conocer las circunstancias de su desaparición. Se logró ubicar a esta persona que tenía un encargo de presunta desgracia, específicamente en calle Huérfano con Bandera. En el lugar y en coordinación con el Ministerio Público se procedió a tomar una declaración para conocer las circunstancias de su desaparición, encontrándose en buenas condiciones físicas y de salud. Una vez que se realizó dicho procedimiento, se le dio cuenta al fiscal y también se le informó a la familia. Tras la diligencia, los antecedentes fueron informados al Ministerio Público y a su familia. Debido a que es mayor de edad y se encontraba en buenas condiciones, Eloísa Galás decidió regresar a la vía pública. La exconcejala había sido formalizada en agosto del año pasado por delitos relacionados con remuneraciones y el uso reiterado de certificados médicos falsos para justificar inasistencias al Consejo Municipal. Pasamos ahora a información policial. Un control vehicular terminó con un hombre fallecido y 2 funcionarios lesionados durante la madrugada en Quilicura, luego de que un conductor intentara escapar de la fiscalización. Un hombre murió tras recibir un disparo efectuado por Carabineros durante un procedimiento registrado cerca de las 5 horas en la población San Luis en Quilicura. El hecho se produjo mientras una patrulla mixta municipal realizaba un control vehicular en el sector. Según los primeros antecedentes, el conductor de un automóvil sospechoso intentó escapar de la fiscalización, pero terminó atrapado en un pasaje sin salida. En ese momento habría comenzado a embestir el vehículo municipal, en cuyo interior se encontraba un inspector y un funcionario de Carabineros. El fiscal Manuel Silva explicó que frente a esta situación el uniformado utilizó su arma de servicio y efectuó un disparo que causó la muerte del conductor. Los 2 funcionarios involucrados resultaron con lesiones leves y fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica. Por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, que deberá establecer la dinámica del procedimiento y determinar las circunstancias en que el carabinero hizo uso de su arma de servicio. Seguimos revisando informaciones en Pura Noticia PM. Otro procedimiento policial terminó con una persona fallecida también, pero esta vez en Colina. Un hombre que mantenía una orden de detención murió baleado tras intentar escapar y arrastrar a una detective con su vehículo.
Una persona murió baleada durante un procedimiento de la Policía de Investigaciones en Colina, región metropolitana. El sujeto mantenía una orden de detención vinculada a hechos de carácter homicida y habría intentado escapar arrastrando a una detective con su vehículo. Detectives de la Brigada de Homicidios realizaban diligencias en la intersección de calle Font con Fray Camilo Enríquez para detener a este hombre que era buscado por la justicia. Durante el procedimiento, el conductor de un automóvil Peugeot blanco habría acelerado para escapar, arrastrando a una de las funcionarias que participaba del operativo. Ante esta situación, detectives utilizaron sus armas de servicio y efectuaron diversos disparos que habrían alcanzado al conductor mientras intentaba darse a la fuga. Posteriormente, el vehículo terminó impactando contra un poste de energía eléctrica. El hombre fue trasladado a Talsapu de Esmeralda, donde se confirmó su fallecimiento. Ahora la investigación deberá determinar la dinámica exacta del procedimiento y establecer las circunstancias en que los funcionarios de la PDI hicieron uso de sus armas de servicio. Y precisamente en materia de protección a funcionarios policiales, la Comisión de Seguridad de la Cámara despachó a sala un proyecto que aumenta las sanciones por atentados y ofensas graves contra carabineros, la PDI y Gendarmería. Entre sus principales modificaciones, el proyecto elimina la multa como pena alternativa para estos casos, estableciendo que quienes sean condenados deberán enfrentar una pena privativa de libertad. La propuesta incorpora además una nueva figura de ofensa grave en el Código Penal y permite detener en flagrancia a quienes incurran en esta conducta. El texto establece que no se busca sancionar críticas o discusiones, sino acciones que impliquen un menoscabo grave a la función policial o penitenciaria. El diputado de Renovación Nacional, Mauro González, integrante de la Comisión de Seguridad y autor de la iniciativa, destacó el acuerdo alcanzado entre los parlamentarios y el respaldo entregado por el gobierno durante su tramitación. Aprobamos nuestro proyecto que crea el delito de ofensa o agresión en contra de carabineros, PDI o Gendarmería. Es la agenda del proyecto Ley Naín Retamal 2.0, que trae un marco de mayor protección a nuestros policías. Primero, agrava las penas en contra de aquellos que actúan en grupo o de manera colectiva en contra de las policías. Segundo, establece este delito de agresión y de ofensa en contra de la función policial. Tras ser despachada por la Comisión de Seguridad, la iniciativa va a continuar ahora su tramitación en la sala de la Cámara de Diputados. Bien, en Hora de Noticia estuvo con nosotros el docente de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, Álvaro Farrú, quien analizó sobre el futuro urbano de la megatoma de San Antonio. El académico explicó que es fundamental que se despeje el terreno y se tracen los lotes a partir de lo que establece la normativa del Serviu. Escuchemos. Para partir, hoy existe cierta confusión respecto de los desalojos en el Cerro Centinela, mientras se ha informado de intervenciones para esta semana en algunos lotes. El ministro Iván Poduje habla de iniciar en un mes más el desalojo de terrenos expropiados. ¿Qué tan importante es tener absoluta claridad sobre los límites y también en la situación de cada terreno antes de intervenir? Bueno, es el terreno que no era de su propiedad y que no estaba adscrito tampoco a ningún subsidio, y a partir de ahí hay que despejar el terreno y reurbanizar todo. Para hacer vivienda en Chile se necesitan zonas que estén urbanizadas dentro del radio urbano y zonas sin urbanización pero con dotación de servicios básicos dentro de las zonas rurales. Por lo tanto, es fundamental que se despeje el terreno y al despejar el terreno se trace nuevamente los lotes a partir de lo que establece la normativa de Serviu. Desde el punto urbano, desde el punto de vista urbano, digo, ¿la demolición total es necesaria o en el camino o podría aprovecharse parte de lo que ya existe, profesor? Yo no tengo, digamos, la perspectiva al detalle de cada una de esas viviendas, pero al parecer, y por lo que uno se va enterando y lo que uno va viendo, son viviendas bastante precarias algunas, hay otras que son viviendas un poco más, digamos, un poco más consistentes en términos del proceso de construcción,
pero lógicamente hay que demolerlas porque son viviendas que están hechas fuera de la norma, ¿cierto? La ley de urbanismo de construcciones, así como su ordenanza, establecen ciertos estándares y ciertos parámetros básicos para poder construir vivienda en Chile, que tiene que ver con la habitabilidad y también tiene que ver con la seguridad de las personas y con el confort ambiental, ¿no es cierto?, térmico, también con condiciones respecto al fuego, y ninguna de esas viviendas cumple con eso. Esa es la lógica que impera en este escenario, porque obviamente son viviendas que fueron levantadas de manera artesanal, algunas fueron levantadas como de la noche a la mañana, fueron parte de una acción violenta que es tomarse un terreno, y por lo tanto necesitan ser demolidas porque necesita ser despejado completamente el terreno para volver a urbanizarlo y trazarlo. Hay que urbanizar, significa poner, colectores de alcantarillado, eventualmente agua lluvia, matrices de agua potable, ¿no es cierto? No sé si van a tener instalaciones de gas, posiblemente van a hacer instalaciones de gas por predio. Entonces todo eso supone trabajar con el terreno despejado. Entonces, estando estas viviendas ahí es imposible. Y además, como digo, son viviendas que no cumplen con la normativa. Conversamos con Álvaro Farrú, docente de arquitectura de la Universidad del Desarrollo. En estas 110 hectáreas se proyecta construir más de 4.000 viviendas entre casas y departamentos. ¿Qué tan exigente es desarrollar un proyecto de esta magnitud en un sector como el Cerro Centinela? Bueno, es bastante demandante, pero el Servio tiene mucha experiencia de décadas construyendo conjuntos de vivienda masivos, importantes. Si pensamos, que tenemos un déficit de cientos de miles de viviendas, 4.600 viviendas, 4.500 viviendas, no es, dentro de ese universo, podríamos decir, no es un número que pudiéramos considerar que está fuera de lo tradicional para el Servio. Lo que sí claramente requiere tiempo, requiere ciertas condiciones, estándares básicos, ajustarse a la normativa, tener, como le decía, urbanizado el suelo y también tener establecido, los predios, ¿no es cierto? Los predios tienen ciertos tamaños y esos tamaños hay que definirlos a partir del retrazado sobre el terreno. Pero es factible, lo que pasa es que va a requerir tiempo. Se hablaba del 2027, ya a partir del 2027. Yo creo que eso demorará tranquilamente un año y medio, todo el proceso, por lo menos. Profesor, uno de los riesgos históricos de las viviendas sociales ha sido construir muchas casas, pero lejos de servicios y oportunidades. ¿Qué tendría que hacerse para que este proyecto no termine generando un nuevo sector segregado ahí en la comuna de San Antonio? Bueno, una de las condiciones que se ha establecido en los últimos años para los conjuntos, sobre todo conjuntos grandes, es incorporar equipamiento. Uno de los grandes problemas que ha habido en general cuando se construye solo vivienda es que muchas de esas viviendas, por ejemplo, pensemos lo que pasó en los años 80, sobre todo 70 y 80, cuando mucha gente fue radicada y fue reubicada en otras zonas, particularmente zonas que estaban en la periferia del radio urbano de Santiago o fuera del radio urbano de Santiago o de grandes ciudades. Esas zonas quedaron sin equipamiento. ¿A qué me refiero? A que solamente hay vivienda, ¿no es cierto? Uno en los lugares donde vive necesita que haya algún colegio cerca, que haya una farmacia, que haya un comercio local, ¿no es cierto? En algunos casos estaciones de servicio, etcétera. Eso, equipamiento comercial, o equipamiento deportivo, equipamiento educacional. Y claro, cuando se construyen estos gigantescos conjuntos de solo viviendas, la gente empieza a quedar muy lejos de ese equipamiento y eso supone que esas personas tienen que trasladarse, muchas de ellas a partir de locomoción colectiva, entonces se empiezan a ampliar las redes de locomoción colectiva y todo eso empieza a generar un problema, podríamos decir que se va sucediendo uno tras otro. Por lo tanto, hace un tiempo que se ha ido, para algunos, podríamos decir, algunos modelos de subsidios se está tratando de establecer, que estén cerca de equipamiento o que incluyan equipamiento propio. Se han incorporado espacios públicos, plazas, canchas deportivas, etcétera, pero yo creo que se necesita un equipamiento comercial, aunque sea de escala barrial, para poder dar sustento a esa gente y que no tenga que trasladarse, varios kilómetros para encontrar lo que necesita.
Ahí estábamos escuchando a Álvaro Farrú, docente de arquitectura de la Universidad del Desarrollo, analizando el futuro urbano de la megatoma de San Antonio. Vamos a hacer nuevamente una pausa comercial, no te vayas, seguimos aquí informándonos a través de puranoticia.cl. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Ya estamos de regreso aquí en Pura Noticia PM para seguir revisando informaciones de esta jornada aquí de la región de Valparaíso, de las distintas regiones de nuestro país y también informaciones internacionales y del deporte. Por ahora nos vamos a San Antonio porque 11.000 millones de pesos costó construirlo y otros 9.500 millones serán necesarios para corregir sus fallas. Tras 4 años sin uso, el Estadio Municipal de San Antonio ya fue entregado a la empresa que ejecutará las reparaciones y el gobierno proyecta inaugurarlo durante el primer semestre de 2027. Revisemos el detalle en el siguiente informe. El Ceremi del Deporte de Valparaíso, Fernando López, anunció que el Estadio Municipal de San Antonio sería inaugurado durante el primer semestre de 2027, luego de permanecer 4 años inutilizado por graves fallas de construcción. El recinto fue ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y demandó una inversión inicial de 11.000 millones de pesos. Sin embargo, corregir las deficiencias detectadas en su diseño y construcción tendrá un costo adicional de 9.500 millones. López informó que el estadio ya fue entregado a la empresa encargada de las reparaciones y aseguró que el presidente de la República encabezaría su inauguración. Las obras buscarán garantizar la seguridad y la operatividad de instalaciones como su pista atlética de estándar internacional. La autoridad calificó el caso como una muestra de las falencias del aparato público debido a los problemas técnicos, presupuestarios y judiciales que mantuvieron paralizado el proyecto durante distintas administraciones. Cambiamos ahora de tema. Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Valparaíso detuvieron a un hombre de 65 años que mantenía 2 órdenes pendientes por violación y abuso sexual de mayor de 14 años. Según la investigación, el imputado abordaba a mujeres jóvenes en la vía pública mediante falsas ofertas laborales, como trabajos de promotora o sesiones fotográficas. Luego las trasladaba en su vehículo hasta lugares apartados donde habría cometido los delitos sexuales. Las diligencias permitieron además incautar el automóvil particular del detenido y un teléfono celular, especies que serán sometidas a peritajes para obtener nuevos antecedentes. La Fiscalía informó que los hechos investigados ocurrieron entre 2025 y 2026 y afectan a diversas víctimas en Viña del Mar, Concón y Quintero. El hombre fue formalizado por violación, abuso sexual y abuso sexual agravado, quedando en prisión preventiva. El tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días, mientras la Fiscalía de Quintero llamó a eventuales nuevas víctimas que todavía no hayan denunciado a acercarse al Ministerio Público. La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades al interior de la municipalidad de El Tabo, entre ellas la intervención del alcalde Alfonso Muñoz en decisiones relacionadas con 24 funcionarios con quienes mantiene vínculos familiares o de amistad. La fiscalización se originó tras denuncias presentadas por un particular y por la concejala Karina Soto. Entre las personas vinculadas al jefe comunal aparecen su cónyuge y 2 hermanas. El organismo estableció que el alcalde participó en actos administrativos relacionados con contrataciones y situaciones laborales de estas personas, pese a la existencia de vínculos que, según Contraloría, exigían su abstención. La auditoría identificó además a 56 funcionarios que mantienen relaciones familiares o personales con distintas autoridades municipales. También se detectaron irregularidades en el traspaso de trabajadores desde honorarios al Código de Trabajo. Son 56 personas que están vinculadas familiares, 24 el alcalde, 16 el DAF, que es la Dirección de Finanzas, son como 7 de control, que
no es menor, de la Dirección de Control. Ante estos antecedentes, Contraloría ordenó invalidar los actos administrativos observados, establecer mecanismos de abstención y regularizar las situaciones contractuales detectadas. El municipio deberá además informar al Consejo Municipal sobre los resultados de la fiscalización y reportar a Contraloría dentro de un plazo de 15 días hábiles el estado de los sumarios instruidos. Usted sabe que nuestra página www.puranoticia.cl contiene todas las informaciones que compartimos con ustedes aquí en Pura Noticia PM, también en la radio, en los distintos programas y aquí en la televisión a través de los distintos noticiarios. Siempre los invitamos a revisarla, a leerla, como es ahora el caso respecto a una nota puntual que tiene que ver con las dunas de Concón. Fíjese que el diputado del Distrito 7 de la región de Valparaíso, Jaime Baza, ofició a distintos organismos para solicitar antecedentes sobre la tramitación ambiental y urbanística del proyecto inmobiliario Alto Santorini, de la inmobiliaria Lote 21 S.p.A. La iniciativa contempla una torre de 15 pisos y 177 departamentos, proyectada a solo 1 metro del polígono protegido del Santuario de la Naturaleza Campo Dunar de Concón, y obtuvo la aprobación de su estudio de impacto ambiental el pasado 23 de junio. El diseño fue desarrollado por la oficina Quirós y Puelma Arquitectos, liderada por Víctor Quirós, hermano del ministro de Hacienda Jorge Quirós. Previo a la aprobación ambiental, el arquitecto sostuvo reuniones por ley de lobby con autoridades que posteriormente participaron en la evaluación del proyecto. En concreto, Baza solicitó al Servicio de Evaluación Ambiental el expediente completo y los antecedentes de dichas reuniones. Además, requirió información a la Superintendencia del Medio Ambiente, el Ministerio de Vivienda, las Ceremis involucradas y la Delegación Presidencial Regional sobre fiscalizaciones, informes técnicos y medidas adoptadas para resguardar el campo dunar. Bien, nos vamos a ir ahora a revisar informaciones del exterior. Perú declaró estado de emergencia en Lima y otras 8 regiones debido a graves inundaciones que han afectado viviendas y obligado a evacuar familias. Mientras tanto, Donald Trump ordenó reducir los ejercicios militares de Estados Unidos con Corea del Sur en medio de diferencias por la guerra con Irán. Y en Egipto, un enviado estadounidense se reunió directamente con Hamás para intentar destrabar la siguiente fase del plan de paz para Gaza. ¿Cómo están? Momento de revisar noticias del ámbito internacional. Lo hacemos como siempre a través de puranoticia.cl. Vamos a partir en Perú, que declaró estado de emergencia en sectores de Lima y 8 departamentos del país. Esto debido a las graves inundaciones que han paralizado el tránsito, colapsado sistemas de desagüe y también provocado importantes daños en viviendas. La presidenta Keiko Fujimori anunció la medida durante una visita a Villa El Salvador, que es uno de los sectores afectados en la capital, donde más de 60 viviendas presentan daños y más de 300 personas han resultado damnificadas. La emergencia también alcanza a Chorrillos, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores, además de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Moquegua y Arequipa. Hasta el momento no se reportan víctimas fatales, pero decenas de familias debieron ser evacuadas y las pérdidas materiales son importantes. La emergencia generó además una controversia dentro del propio gobierno. El ministro de Economía, Elmer Cuba, había llamado a no exagerar la situación, comparando las inundaciones con fenómenos registrados en ciudades como París, Madrid y también Santiago de Chile. Sus palabras fueron cuestionadas por la propia presidenta Fujimori, quien aseguró que el ministro no estaba dimensionando el daño ni el sufrimiento de la familia. Y desde Perú nos vamos a trasladar hasta la península de Corea, donde una decisión de Donald Trump está poniendo nuevamente en evidencia las diferencias de Washington con algunos de sus principales aliados por la guerra con Irán.
Claro, porque Donald Trump ordenó reducir sustancialmente los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur, después de que Seúl rechazara participar junto a Washington en la denominada desnuclearización de Irán. El mandatario estadounidense cuestionó el costo de estas operaciones y aseguró además que representan una señal hostil hacia Corea del Norte, país que según Trump se ha mostrado pacífico y respetuoso durante su administración. La decisión afecta a los ejercicios Ulchi Freedom Shield, programados durante 11 días con la participación de unos 18.000 soldados surcoreanos. Trump reconoció que ya era demasiado tarde para cancelarlos, pero pidió al secretario de Defensa, Pete Hegseth, disminuir sustancialmente su escala, un anuncio que llama especialmente la atención porque se produce después de nuevas pruebas de misiles balísticos realizadas por Corea del Norte. Pyongyang, en tanto, ha reiterado que considera estas maniobras una amenaza para su seguridad. Trump reveló además que había preguntado directamente al presidente surcoreano si estaba dispuesto a sumarse a Estados Unidos frente a Irán y que recibió una negativa. No es la primera vez que el mandatario disminuye estas maniobras. Durante su primer gobierno, llegó a suspenderlas en medio de sus negociaciones con Kim Jong-un. Y precisamente en Medio Oriente, Estados Unidos intenta avanzar por la vía diplomática en otro conflicto, que es la guerra en Gaza. El enviado estadounidense Jared Kushner se reunió en Egipto con una delegación de Hamas para intentar destrabar la segunda fase del plan de paz impulsado por Donald Trump para la franja de Gaza. Hamas ya había aceptado una hoja de ruta que contempla su desarme y una posterior retirada israelí del territorio palestino, pero el primer ministro Benjamín Netanyahu rechazó el documento y exige que el desarme del movimiento se produzca antes de cualquier retirada de sus tropas. Durante las conversaciones, Hamas reafirmó su disposición a avanzar con el acuerdo, mientras Kushner exigió pruebas verificables de un desarme total y que el grupo palestino no tenga participación en un futuro gobierno de Gaza. El enviado estadounidense también sostuvo reuniones con representantes de Egipto, Qatar y Turquía, países que han actuado como mediadores, además del presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. 8 países musulmanes condenaron el rechazo israelí a la hoja de ruta y advirtieron que la decisión puede poner en riesgo los esfuerzos para alcanzar una paz duradera. Todo esto ocurre mientras la tregua continúa mostrando estas señales de fragilidad. Israel y Hamas se acusan mutuamente de incumplimientos y durante las últimas horas, fuerzas israelíes volvieron a realizar ataques en Gaza. Pese a estas tensiones, Washington mantiene los contactos directos con Hamas, buscando destrabar uno de los principales puntos pendientes, cómo concretar el desarme palestino y la retirada israelí para avanzar hacia una nueva administración de la franja de Gaza. Con esta información dejamos hasta aquí la revisión de noticias internacionales en puranoticia.cl. Vamos a revisar las informaciones del deporte. Comenzamos con Arturo Vidal, que ya comenzó a proyectar el superclásico que Colo-Colo disputará este domingo frente a Universidad de Chile en el Estadio Nacional. El volante albo se mostró confiado de cara al encuentro y aseguró que el objetivo del equipo es quedarse con el triunfo y encaminarse definitivamente hacia el título. A través de la plataforma Kick el King, destacó la ventaja que mantiene Colo-Colo en la tabla y sostuvo que por el plantel que tienen no deberían dejar escapar el campeonato. La 35 tiene que ser nuestra, afirmó Vidal, agregando que confía en que el equipo ganará la mayor parte de los partidos que quedan. Respecto del duelo ante Universidad de Chile, el bicampeón de América fue categórico y aseguró que saldrán a buscar los 3 puntos. El mediocampista insistió en que el cuadro albo tiene las herramientas suficientes para imponerse en el superclásico y terminar levantando una nueva estrella. Vidal también realizó una autocrítica por el penal que falló en el empate frente a O'Higgins. El jugador reconoció que intentó ejecutar el lanzamiento con demasiada fuerza y explicó que incluso dudó antes de patear.
finalmente asumió la responsabilidad por no haber dejado que Maximiliano Romero ejecutara el penal. Tendría que haber dejado al Maxi, esa es culpa mía. Aprendizaje también, señaló, antes de volver a poner foco en el desafío de este domingo frente a Universidad de Chile. Por otra parte, Alexis Sánchez fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Montreal y explicó las razones que lo llevaron a dejar el fútbol europeo para continuar su carrera en la Major League Soccer. El goleador histórico de La Roja aseguró que uno de los principales motivos fue la llegada de figuras internacionales al torneo y la posibilidad de seguir compitiendo al máximo nivel. Además, destacó la confianza que depositó el cuadro canadiense en él y afirmó que uno de sus objetivos será ayudar al club a crecer y pelear por el campeonato. El delantero también se refirió a su estado físico y reconoció que todavía necesita sumar minutos de competencia para alcanzar su mejor versión. Sánchez señaló que estuvo entrenando durante su etapa en Italia y que confía en adaptarse rápidamente a su nuevo equipo. En su presentación, el tocopillano también dejó abierta la posibilidad de regresar al fútbol chileno en el futuro. Me gustaría, dijo, volver a Chile algún día para enseñarle a los niños, explicando que espera transmitir la experiencia acumulada durante su paso por algunos de los principales clubes de Europa. Por ahora, Alexis continúa trabajando junto al plantel del Montreal y podría ser considerado para el encuentro de este miércoles frente al Columbus Crew, programado para las 19:30 horas. Los invito ahora a revisar nuestra edición digital que está alojada en nuestra página web en formato PDF. Usted la puede bajar a su celular, a su computador, sin ningún tipo de suscripción, sin ningún tipo de costo, para que pueda revisarla con total tranquilidad. Vamos a verla de inmediato, ahí la tenemos, de este martes 18 de agosto. Comenzamos con el hostigamiento y tratos inadecuados que ante errores que destapan las graves denuncias que remecen a la delegada de Quillota, Pilar Cuevas. También en información digital tenemos la tensión entre diputado Olivares y alcalde Gil, que escala a la Fiscalía tras denuncia por presuntas irregularidades en contratos de Olmué. También en informaciones de nuestra portada que usted va a poder leer en el interior desarrolladas, es el estado de excepción que se decretó para Tocopilla, estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla ante graves afectaciones por el temporal. En información también de nuestra edición digital, la reapertura del Paso Los Libertadores y ponen en marcha además un plan binacional para descongestionar el tránsito de camiones en la frontera. Y por último, en portada, diputado Cuello le exige a Viñabús modificar contratos de sus conductores y que transparente puesta en marcha de los validadores. Bien, los invitamos ahora a revisar otra de las notas que aparecen dentro de nuestra página web para que pueda informarse respecto a alza de combustibles o el precio de los combustibles. Bueno, sí, el alza ya, ¿para qué? Le voy a mentir. Van a subir el precio de las bencinas nuevamente en torno a 90 pesos en el diésel. Esto lo confirmó el ministro Quirós, el ministro de Hacienda Jorge Quirós, que confirmó esta nueva alza de precios de los combustibles y anticipó un incremento cercano a los 30 pesos para las bencinas y, como le decía, 90 pesos para el diésel. Desde el Congreso, la autoridad explicó que el ajuste responde al aumento de los precios internacionales y sostuvo que tiene que haber un alza, aunque aseguró que esta se aplicará de manera paulatina. El último aumento se produjo a fines de julio, cuando ENAP informó un alza de 32.9 pesos por litro en las bencinas de 93 y 97 octanos, mientras que el diésel subió 28.5 por litro. Desde ENAP han señalado que estos valores están determinados por el funcionamiento del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, el MEPCO, y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.
Así que sí, van a subir nuevamente los combustibles, lamentablemente. Bien, estamos prácticamente llegando al final de nuestra edición de hoy de Pura Noticia PM. Los invito a revisar un resumen a través de nuestros titulares a continuación. Hostigamiento y tratos inadecuados ante errores destapan las graves denuncias que remecen a delegada de Quillota Pilar Cuevas. Tensión entre diputado Olivares y alcalde Gil escala a la Fiscalía tras denuncia por presuntas irregularidades en contratos de Olmué. Decretan estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla ante graves afectaciones por el temporal. Reabren el paso Los Libertadores y ponen en marcha plan binacional para descongestionar el tránsito de camiones en la frontera. Diputado Cuello le exige a Viña Bus modificar contratos de sus conductores y que transparente puesta en marcha de validadores. F. Valparaíso presenta querella criminal por ataque en tren Limache Puerto y exige pronta detención del responsable. Decretan prisión preventiva para Michael Clark y otros 3 imputados por el caso Sartor. Colmed califica de aberrante la norma que restringe prestaciones a condenados por crimen organizado y terrorismo. Cámara declara admisibles 3 proyectos de ley que buscan establecer el jueves 17 de septiembre como feriado. Bien, ya estamos prácticamente llegando al final. Solamente informarles respecto a las precipitaciones en el norte de nuestro país, que efectivamente se van a registrar hasta esta noche en el sector de Tocopilla. Podrían durar hasta la madrugada, eso de las 4 o 5 de la mañana. Precipitaciones que van a ir disminuyendo en cuanto a intensidad. Vienen algunos días de sol, de nubes, pero lamentablemente para la próxima semana nuevamente se esperan precipitaciones para el norte de nuestro país. Así es que ante la alerta roja para Antofagasta, se me fue la palabra, perdón, el estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla, ahora para Iquique también, que se ha declarado la alerta. Lamentablemente no hay muy buenas noticias porque, si bien, como le decía, hasta esta noche dura el primer sistema frontal, para la próxima semana se viene nuevamente algo de lluvia. Para nosotros no, se mantiene el sol por varios días, afortunadamente. Nos estamos despidiendo. Muchas gracias por haberse informado con nosotros aquí en Pura Noticia APM. Que descansen. Hasta mañana. Buenas noches. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia PM.